El ruiseñor. En la China de las aves no verás nada tan maravilloso como el palacio del emperador. Un lugar con paredes hechas de porcelana tan fina que si alguien enciende una vela en una habitación contigua, puedes distinguir su flama a través de ellas. En sus jardines tan extensos que desembocan en la playa está mi árbol. Siempre me ha gustado posarme sobre él y observar los barcos que se deslizan en el horizonte. El Palacio Imperial es tan espléndido y famoso que han venido a visitarnos de todas partes del mundo. Al principio yo creía que los viajeros llegaban para admirar la colección de orquídeas y las 3000 linternas que alumbraban el salón de té. Pero cuando pasó lo que pasó, me di cuenta de que yo, un ruiseñor que vivía de incógnito en los jardines del emperador, era la atracción principal. El primero que me descubrió fue un pescador que pasaba todas las noches junto a mi nido. Caminaba arrastrando sus redes con la cabeza gacha, y yo que de verlo sentía un hueco salado en el estómago. Le cantaba sobre el chapoteo de 1000 peces dorados para animarlo. ¡Qué hermoso! Decía al oírme, y sonreía como si nunca antes hubiera escuchado cantar a un ave. Entonces volvía a su casa y hablaba de mí a su familia y vecinos. Ellos quisieron comprobar de inmediato la existencia de un pájaro con un canto tan prodigioso, como me conocería después el imperio, los poetas y los viajeros. Una escritora, visitante de un país lejano, llegó al palacio, y yo le canté sobre la pravada de gansos tibetanos, que la había seguido durante toda su travesía. Ella regresó contenta a su tierra, y escribió un libro que tiempo después llegó a las manos del emperador, quien celebró la forma en que la autora captó la delicadeza de los muros cerámicos del palacio, y de los jardines colgantes del salón de baile. De pronto se topó con un pasaje que decía, pero lo mejor de todo es el ruiseñor. ¿Qué ruiseñor? Preguntó el desconcertado. Luego ordenó al mayordomo que llevara frente a él antes del anochecer al pájaro desconocido. Advirtió que si no cumplía su orden, todos los cortesanos serían castigados con patadas. Los nobles del palacio, que no sabían de ruiseñores, me confundieron con una vaca. Corrieron todo el día de un lado para otro buscándome. Cuando faltaba una hora para que se metiera el sol, el mayordomo se disponía a recibir la primera patada imperial, y una joven lavaplatos que trabajaba en el palacio les dijo que me conocía y los condujo hasta mi árbol. El mayordomo y su séquito me miraron incrédulos. Puf. Fue su veredicto, una expresión que usaba cuando las cosas le parecían insignificantes. Ruiseñor, el emperador te invita a su palacio. Quiere que le cantes, me dijo la joven. Con mucho gusto. Respondí mientras volaba al salón imperial. Esa noche fue la primera de muchas en las que canté para el emperador de China. Decidí contarle sobre todo lo que podía ver desde mi rama, los barcos cargados de especies, el pescador y el pueblo que me regalaban migajas. Cuando terminé, todos estaban conmovidos. En silencio esperaron la reacción del emperador, quien secándose una lágrima aplaudió. Emocionado, yo hice una reverencia disponiéndome a volar rumbo a mi árbol, pero el emperador me detuvo. Pequeño cantor, es mi deseo que desde hoy tu morada sea este palacio, donde tendrás a tu disposición 10 sirvientes. Listo. Intenté explicarle que el árbol era mi hogar, pero no quiso escucharme. Entonces me volví la mascota imperial, con una percha de oro y todos los granos que quisiera comer a mi disposición, pero solo podía salir al jardín 2 veces al día y siempre acompañado del mayordomo, que sujetaba con 2 dedos un hilo de plata amarrado a una de mis patas. Decía el mayordomo, ofendido con su nuevo cargo. Es muy difícil entonar canciones alegres en una jaula, y con el paso del tiempo, el emperador comenzó a aburrirse de mí. Tu canto hace que me den ganas de subir a una rama y comer gusanos. Qué indigno eres de mí, pequeño ruiseñor. Puf, pequeño y sin gracia, mi señor. Agregaba celoso el mayordomo imperial. Cuando pensé que nunca recuperaría mi libertad, llegó un regalo del emperador de Japón. Era un ruiseñor mecánico de oro, adornado con piedras preciosas, que cantaba cuando le daban cuerda. Tenía una voz tan potente que durante su estreno rompió todas las copas del banquete. Eso sí es una ave digna de un emperador. Aplaudió emocionado el mayordomo. El emperador estaba tan feliz con su regalo que se olvidó de mí. Aproveché la distracción y con el deseo de volver a mi hogar, mordí el hilo de mi pata y escapé por una rendija de la cocina. Cuando días después el emperador se enteró de mi huida, se puso furioso y me desterró de su imperio. Después del berrinche, siguió entretenido con su juguete nuevo, un ruiseñor que cantaba la misma canción una y otra vez, que en lugar de corazón tenía tuercas y que era incapaz de distinguir el rugido del viento del chirrido de una tetera.
un ruiseñor cuyo mecanismo se desgastó tan rápidamente que terminaron usándolo nada más durante los desfiles. Y llegó el silencio, un silencio tan prolongado que nadie sabía qué hacer con él. Incluso el emperador, quien hastiado de escuchar el susurro de sus cortesanos, cayó enfermo. A su malestar se sumaron otros padecimientos. Primero, no fue capaz de distinguir entre la comida que le gustaba y la que no, porque todo le sabía a polvo. Luego olvidó cómo reírse, y aún en pleno verano, todo a su alrededor le parecía oscuro y frío. El emperador está a punto de morir, y sus cortesanos se pasean afuera de sus aposentos como buitres. Me contó una cigüeña tuerca, y aunque me habían prohibido volar sobre el palacio imperial, decidí regresar inmediatamente. Esa noche el emperador estaba en su cama, acostado boca arriba. Giró su cabeza con malestar y se topó con la muerte, que estaba acompañada de cientos de espectros quejumbrosos, por todo lo que el emperador había hecho mal durante su vida. La lista era tan larga que no había forma de lograr que se callaran. Canta, pajarito, canta para que se callen, Ordenó el emperador al ruiseñor de oro, que continuó callado en su pedestal, porque no había nadie que le diera cuerda. Las tinieblas alrededor de su cama se volvieron más profundas y el emperador sintió que perdía el aliento. Soy un ruiseñor que le ha cantado al mar, a los pescadores y al dueño de un palacio taza de té, pero nunca antes le había cantado a la muerte. Sin pensarlo, decidí contarle de mi árbol, de la fruta que se pudre al final del verano, del miedo que sentí antes de salir de mi huevo y también del cardumen de peces devorado por una pravada de carmorranes. Al escucharme, los espectros parlanchines callaron y comenzaron a disolverse. En la habitación solo quedamos el enfermo, yo y la muerte, que me miró como deseando llevarme al otro lado. Sigue cantando, ruiseñor, sigue. Fue su única petición. Canté hasta que a la muerte le entraron tantas ganas de volver a su jardín, que se fue por la ventana, mientras el emperador, que recuperaba el aliento con lentitud, comenzó a llorar. ¿Cómo podré recompensarte? Me preguntó. Déjame visitarte cuando se me ocurra. Prometo contarte lo que vea en mis viajes. Respondí antes de que quisiera encerrarme de nuevo en su palacio. Concedido. Respondió asintiendo. Solo cumple una promesa. ¿Cuál? Entonces le pedí no revelar a nadie que un ruiseñor le contaba sobre el mundo y lo que veía en él. Afirmó con la cabeza mientras yo emprendía el vuelo.